Hola mis hermanos, un gusto para mí poder hoy nuevamente estar con ustedes para compartir de la palabra del Señor. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en este nuevo día. También dándole gracias al Señor porque Él es quien nos toma como instrumentos en sus manos para poder ser útiles para la gloria y honra de Él, para poder llevar un mensaje de su palabra. Sabemos que no es por nosotros, es por Él, para Él y de Él. Entonces, quisiera que oráramos para empezar en este día y poder empezar lo que hoy quiero seguir compartiendo de la palabra del Señor en cuanto al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Mi buen Rey, te damos gracias, Señor Dios de la gloria, porque hoy nos permite, Señor, ir a tu palabra nuevamente para aprender algo de ella, Señor. Por eso necesitamos pedir de tu guía, de tu dirección, Señor Santo, para poder, Señor, ir a ella, Señor, creerla, Padre, y vivirla, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser sinceros ante ti, primeramente, Dios del cielo, y poder ir a tu palabra para darte gloria y honor a ti, Señor. Lo pedimos a ti en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados, hoy quisiera compartir, ya finalizando este eh, pequeño estudio en cuanto al carácter de Cristo, quisiera compartir algo en cuanto al pecado. ¿Cómo Cristo miraba el pecado? ¿Cómo Cristo mismo, siendo Dios, eh, actuaba en cuanto al pecado? Y sabemos que eh, Dios, Cristo mismo, es santo. Él no podía, de pronto, no podía, debemos entender eso, que Él no contemplaba el pecado para nada. Pero sí podemos ver a la luz de la palabra cómo Él actuaba en cuanto al pecado. Y cómo de pronto nosotros actuamos en cuanto al pecado. Porque eso es lo que quiero que hoy el Señor nos enseñe a cada uno de nosotros para saber cómo nosotros actuamos en cuanto al pecado. ¿Qué hacemos en cuanto se nos presenta el pecado en nuestras vidas? Y eso es lo que quiero que hoy podamos estudiar en cuanto a la palabra de Dios. Eso. Por eso recordemos cuál es el propósito de estos estudios, que está allí en Efesios 4, versículo 13. Y lo leo para que recordemos de cuál es el propósito que quiero llegar con esto. No es para de pronto mirar la vida de Cristo y decir, sí, lleguemos allí. Qué bonita la vida de Cristo, no. Para que podamos llegar a lo que está mostrándonos la palabra de Dios allí. En Efesios capítulo 4, versículo 13. Recordemos que es una carta que le escribe el apóstol Pablo allí a la iglesia en Éfeso. Y es una carta que lleva a que practiquemos esto, a que podamos llevar a nuestra vida esto que está allí, porque le escribe en una iglesia. Entonces dice allí, versículo 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Recordemos que de pronto no vamos a poder llegar a ser como Cristo, eso tengámoslo claro, pero tampoco es que quedarnos en eso, mis hermanos. Quedarnos en que yo no voy a poder llegar a ser como Cristo, entonces voy a seguir contemplando mi pecado, voy a seguir, no. El propósito de esto es que podamos reconocer el pecado que hay en nosotros, lo que estamos fallando ante Dios y podamos apartarnos y podamos decir, si Cristo lo hizo, Cristo y mora en mí, puedo hacerlo con la ayuda de Él. Puedo esforzarme a vivir una vida que se parezca a Cristo. Y eso es lo que quiere Cristo hoy en nuestras vidas. Entonces, ese es el propósito que quiero que podamos llegar cada uno a nuestras vidas a decir, cada día me parezco más a Cristo. Cada día me parezco en todo el carácter que Cristo muestra en su palabra, que Dios mismo muestra en la palabra, me parezco un poquito más a Cristo. Me esforcé con la ayuda de Él a parecerme un poquito más a Él. Y eso es lo que podamos día a día ir creciendo en eso, mis hermanos, con la ayuda del Señor. Entonces, mis hermanos, recordemos qué es carácter. Es importante, porque al recordar esto, vamos a
entender que ya somos hijos de Dios, que ya estamos sellados con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo ya mora en nosotros y que podemos vivir esa vida que Cristo quiere que vivamos. Podemos ver que Cristo nos muestra esto porque ya somos hijos de Él. Él ya mora en nosotros. Entonces es importante entender que el carácter es esa marca que nos hace diferentes, que nos hace contrarios a alguien, que nos hace contrario primeramente al mundo. Entonces cuando hablo de carácter es que ya somos sellados, ya somos hijos de Dios. Y cuando somos hijos de Dios, ya somos apartados de un destino que ya teníamos antes de ser hijos de Dios. ¿Y cuál era ese destino? Estar en condenación eterna. Ya tenemos vida eterna, mis hermanos. Eso es muy importante. Debemos entender eso. Porque allí es en donde empieza ese día a día, ese cambio en nuestra vida para poder llegar a vivir como Cristo vivió. Entonces, si ya entendemos eso, que ya fuimos, ya somos hijos de Dios, que nadie nos va a quitar eso, hoy vamos a poder ver cómo vamos a actuar o cómo Cristo actuó en cuanto al carácter y cómo quiere que nosotros, en cuanto al pecado y cómo quiere que nosotros actuemos en cuanto al pecado. Entonces, mis hermanos, quiero que veamos hoy dos puntos especiales en cuanto a eso. Y es entender que Cristo era valiente. Y decimos, era Dios mismo. Sí, pero es que tenemos que entender que Cristo vivió en este mundo como hombre. Y que Él fue tentado. Que Él sufrió hambre. Que Él tuvo que padecer cosas de hombre normal. Que Él tuvo una naturaleza humana. Entonces allí debemos o vamos mejor a ver que Él también fue atacado por otras personas en cuanto a cosas que hacía. O en cuanto a cosas que Él veía. Por eso quisiera que me acompañaran para entender por qué digo en este día que Jesús era valiente. Vamos a ir a Mateo capítulo 21, versículos 12 y 13. Vamos a ver qué nos dice la palabra en cuanto a la valentía allí de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 21, capítulo 12 y 13. Dice la palabra de Dios allí, en Mateo capítulo 21, versículos 12 y 13. Dice así. Denme un momento, ya voy llegando. Dice la palabra de Dios así. Dice Mateo 21, versículos 12 y 13. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas de vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Recordemos un poquito el contexto allí, en este tiempo. En el templo era el lugar donde se iba a aprender de la palabra de Dios, a estudiar de la palabra de Dios, a tener tiempos de oraciones. Podemos decir que era la iglesia. Podemos de pronto ver que era la iglesia. Podemos ver que era el lugar donde se tenían esa reunión. Pero estaban haciendo otras cosas. Estaban tomando este lugar para vender cosas. Estaban tomando este lugar para hacer negocios. Para hacer cosas que no estaban escritas y que no, por eso dice allí, versículo 13, como lo está diciendo el Señor, mismo Señor Jesucristo, dice, escrito está, mi casa, casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Dios mismo, el Señor Jesucristo mismo estaba diciendo, es casa de oración, es casa de ir a tener ese tiempo de comunión con Dios. Pero estaba haciendo otras cosas. Se estaba utilizando para hacer otras cosas. Pero ¿cuál fue la actitud del Señor Jesucristo?
y de pronto vemos una actitud, diríamos así, el Señor Jesucristo cómo fue a actuar de esa forma, porque dice que bota todo. Pero volvemos a lo que miramos ahorita. Dios, o el Señor Jesucristo, no contempla el pecado. No puede verlo y no puede decir, fue porque de pronto, no. Él lo toma de una forma radical y dice, eso es pecado, eso no está bien que se esté haciendo en la casa de Dios. Y dice, ahí la palabra de Dios, dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas que vendían palomas. Dios mismo, el mismo Señor Jesucristo, toma acción en cuanto al pecado. No lo ve y no lo consiente como lo mirábamos ahorita, y se queda de pronto de una forma quieta y dice, no sé qué hacer. O no, o dice, dejemos porque de pronto tienen necesidad. No. Él cuando ve el pecado, toma acción. Toma acción y dice que botó las mesas. Dice que sacó a todas estas personas allí, pero toma acción porque es pecado. Ahora, nosotros como hijos de Dios, ¿qué acción tomamos en cuanto al pecado? ¿Qué acción hacemos cuando de pronto el pecado está latente a nosotros y de pronto nosotros consentimos el pecado y no tomamos estas acciones que Cristo mismo nos está mostrando allí? ¿Será que lo estamos haciendo así? ¿Será que de pronto nosotros estamos consintiendo el pecado y por eso es que llegamos a esa acción de tomar la decisión e ir y pecar? Cuando le creemos al Señor y vemos que lo que es pecado, nos apartamos. Nos apartamos y tomamos acción. Somos eh, movidos por el Espíritu Santo y decimos, eso no agrada al Señor, porque le creo a Él. Le creo a Él y me aparto de eso. Me aparto o tomo acción para apartarme de eso. Entonces, mis hermanos, es entender que cuando son cosas que no agradan al Rey de Reyes y Señor de Señores, debemos tomar acción, debemos apartarnos de eso, debemos hacernos a un lado, aún ni contemplarlo, y sabiendo que eso de pronto va a contristar el Espíritu Santo, como dice en la misma palabra de Dios, debemos decir no, no, sin decir de pronto puede ser, no, mis hermanos, es cuando decimos y cuando permitimos que entre un poquito eso, es cuando vamos y vamos a la acción y llegamos allí a pecar. Por eso el ánimo es que podamos ser radicales como lo fue el Señor Jesucristo y decir no, no al pecado, no a lo que no agrada al Señor, no a lo que no le da gloria a Dios y ser y tomar esa decisión. Pero sigamos viendo que el Señor Jesucristo también era atacado en cuanto a otras personas. Recordemos que él fue rodeado de fariseos, de escribas, de muchas personas que lo estaban mirando cómo él actuaba. Y de pronto hoy en día nosotros también nos están viendo muchas personas cómo tomamos decisiones, cómo hablamos, cómo nos expresamos. Y esas personas están atentas a ver qué reacción nosotros tenemos. Entonces, mis hermanos, Jesús era franco y directo, de una forma que mostraba el pecado, pero no ofendía a la persona. Vamos a ir un momento allí a Juan, capítulo 6, versículo 26. A ver qué nos dice la palabra de Dios allí. Juan, capítulo 6, versículo 26. El Evangelio de Juan. Y dice la palabra de Dios. 6:26. Dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto, os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Vemos allí que Jesús habla de una forma directa.
que Cristo mismo decía las cosas de una forma directa. Recordemos el acontecimiento que pasa allí. Dice, de cierto, le está diciendo allí. Leamos versículo 25 para entender. Y hallándole al otro lado del mar, le respondió, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto, os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Entonces el Señor Jesucristo, entendamos mis hermanos, que habla de una forma que muestra el pecado, que muestra lo que estamos haciendo mal, pero que no lo habla con ofensa. Vamos allí también a mirar lo que dice Lucas capítulo 11 versículo 37 al 40. Lucas 11, 37 al 40. Y dice Lucas 11 capítulo 37 al 40. Dice la palabra de Dios allí. Dice, luego que hubo hablado, le rogó a un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Si ven mis hermanos, cómo el Señor Jesucristo mismo está mostrando allí a este grupo, a los fariseos, el pecado que había. No se quedaba callado. El Señor Jesucristo muchas veces no daba razón a lo que los fariseos hablaban, sino que Él mostraba de una forma muy sencilla, de una forma muy clara, lo que era la vida en pecado. Por eso vemos que Jesús mismo nos muestra que cuando era allí evidenciado el pecado, Él no se quedaba callado para no agradar a los hombres, para no agradar de pronto a esas personas que estaban allí. Jesús mostraba que estaban haciendo mal. Entonces, mis hermanos, es muy claro que la palabra de Dios hoy nos quiere mostrar es que en cuanto al pecado debemos tomar acción. Si vemos algo mal, debemos tomar acción. Debemos confrontar a esa persona a la luz de la Biblia, como lo hacía el mismo Señor Jesucristo, y decir, eso está mal. No para vanagloria mía, no para que yo tenga la razón, sino para dar gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a ir, Proverbios 26, capítulo 4 y versículo 5, para ver qué nos dice allí. Proverbios 26, capítulo 4 y versículos 4 y 5. Dice la palabra de Dios allí. Dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Hay que confrontar, mis hermanos, con amor del Señor, el pecado de la humanidad. Con la misma palabra de Dios. Hay que confrontarlos. Entonces, mis hermanos, el reto que nos deja la palabra de Dios es grande. Recordemos que estamos viendo vida en Cristo, el carácter de Cristo. Debemos nosotros actuar de esa forma, mis hermanos. Debemos mostrar vida en Cristo. Ese es mi ánimo, mis hermanos, que podamos día a día parecernos más a Cristo para darle gloria y honra a Él. Vamos a orar. Rey bueno, te damos gracias, Señor, porque día a día podemos aprender más de ti, Señor. Y podemos entender que tú quieres que vivamos como tú vives, como tú viviste, Señor. Y es posible, Señor, que podamos día a día esforzarnos para darte gloria y honra a ti. Ayúdanos, mi buen Rey, para poder
glorificarte y exaltarte a ti, Señor. Dejo a tus pies esta oración, Señor, que tú seas guiándonos y dirigiéndonos. Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y un gran abrazo a cada uno de ustedes.